Pues estamos estudiando las cartas de Juan y nos quedamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Primera de Juan 2, 7. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y bien, pues el apóstol ya 60 años después de la muerte y resurrección de Jesús, no ha cambiado su mensaje, sigue enseñando lo mismo, no está enseñando algo nuevo, no está enseñando una doctrina nueva, sino lo que siempre ha enseñado. No es algo novedoso. Nosotros como creyentes debemos de tener cuidado con lo novedoso, con lo nuevo, porque saben que el mensaje del Señor no ha cambiado. En estos 2000 años no ha cambiado el mensaje del Señor, ni va a cambiar. Siempre ha sido el mismo mensaje desde la antigüedad. Sin embargo, sí han existido muchos mandamientos de hombres que se han ido añadiendo a la palabra, muchas tradiciones, muchas religiones con nuevos mandamientos. Sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Esto es algo importante que nosotros tengamos siempre en nuestro corazón, que la palabra no cambia, no varía. El apóstol Pablo les escribió a los filipenses y les dijo: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Entonces, el apóstol Juan les está recordando lo que ya les había enseñado. Su mensaje es el mismo. Este mandamiento antiguo, dice ahí el versículo que leímos, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Es decir, es el que se les dio cuando escucharon la primera vez los cristianos de ese tiempo. Lo mismo que les enseñó el apóstol Juan en un inicio, es lo mismo que les está enseñando otra vez. Así que lo enseña, lo reafirma, porque en ese tiempo, recordemos que habían filosofías como el gnosticismo que se estaba queriendo infiltrar o filtrar allí a la iglesia. Así que Juan les recuerda el mensaje que escucharon desde la primera ocasión. Y este mensaje, hermanos, no es un mensaje complicado, ¿verdad? Es el mensaje sencillo de la palabra de Dios. Vamos a ver que lo que vamos a estudiar esta noche es sobre el amor. Y el amor siempre, predicar del amor siempre es algo bueno. ¿Alguno de ustedes a lo mejor ha empezado algún estudio bíblico en casa? Y a veces quieren empezar estudios bíblicos con enseñanzas que son muy difíciles, ¿no? O que son un poco complicadas. Una vez escuchaba a una persona que estaba empezando un estudio bíblico, le estaba enseñando a gente nueva del Apocalipsis. Entonces imagínense, pues no, o sea, no es correcto. ¿Con qué puedes empezar a enseñar en tu casa? Pues Juan 3:16, ¿verdad? O sea, algo básico, pero que no por el hecho de que es básico deja de ser importante. Eso es algo que esté bien ahí en nuestro corazón. No por el hecho de ser básico es algo que no vale la pena. A veces por enseñar cosas muy rebuscadas dejamos los pilares del cristianismo, como es el amor a Dios. Así que es necesario predicar la palabra, los mandamientos del Señor, por ejemplo, el amar a Dios, el amar al prójimo,
no empezar con cosas que muchas veces ni uno mismo entiende. Ahí el apóstol Pablo le escribió a su discípulo Timoteo y hablando de los falsos maestros, dice: de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es decir, que cuando nosotros enseñemos la palabra, tenemos que enseñarla lo más sencillo. Para empezar, lo tenemos que entender nosotros para poderlo transmitir de una forma correcta. Primera de Juan 2:8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Esta palabra nuevo no significa que apenas lo iba a dar, sino que habla de un mandamiento. La palabra nuevo significa renovado, en el sentido de que es algo fresco, que no pasa de moda. ¿Por qué? Nuevo no en el sentido de que recién estaba saliendo, sino que es algo renovado. Y esto en el sentido también de que ya a algunos ya se les había olvidado. ¿Sí me explico? Entonces, después de 60 años, creo yo que a algunos ya se les había olvidado alguno de este mandamiento tan importante. Por eso dice: os escribo un mandamiento nuevo, pero vamos a ver que no es nuevo en realidad, sino que más bien es renovado. Y dice ahí que es verdadero en él y en vosotros. Es decir, un mandamiento que Jesús lo vivió y que también debían de vivirlo los cristianos en ese tiempo, y que también debemos de vivirlo nosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Cómo es que la luz verdadera alumbra? El Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo. Dijo Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo es que la luz verdadera alumbra? Por medio de nuestras obras, ¿verdad? Mateo 5:14-16 es lo que leí. Entonces, fíjense que estudiando el capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que había un sector de la iglesia en ese tiempo que realmente estaba viviendo el cristianismo. Realmente estaban caminando en los caminos del Señor. Y realmente la luz verdadera ya estaba alumbrando. ¿Qué dijimos que es? ¿Qué dijimos que es la forma como la luz alumbra? Por medio de nuestras obras, ¿verdad? ¿Cómo la gente sabe que nosotros estamos en la verdad? Por medio de nuestras obras. Otro pasaje que lo confirma es Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14. Romanos 13, 12 al 14. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Esa es la forma como la luz alumbra a través de nosotros, haciendo las obras de Dios. Así que el apóstol Juan veía cómo es que los discípulos también estaban siendo obedientes, y que por medio de su obediencia era una forma en que estaban ellos venciendo las tinieblas, venciendo lo malo. Versículo 9, primera de Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y una vez más, Juan, hemos estado viendo en el capítulo 1 y parte de lo que llevamos del 2, cómo es que Juan nos va a confrontar respecto a lo que decimos con lo que somos. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano
está todavía en tinieblas. Así que es fácil que nosotros digamos que estamos en luz, pero una de las evidencias de un cristiano es que ama, ¿verdad? No que aborrece. ¿Usted aborrece a alguien? ¿No? ¿Todos aquí estamos libres de odio, de rencor, de remordimiento, de un sentimiento hacia alguien? Es muy fácil odiar a las personas, fíjense. Si nosotros dejamos dejamos de estar en comunión con Dios, es fácil que odiemos, pero una de las evidencias de que estamos caminando con el Señor es que vamos a amar a todos. Yo creo que esta es una evidencia muy, muy fuerte. Así que nuestra forma de ser hacia los demás tiene que ser en amor. Fíjense que hay personas, yo he conocido aún personas que predican y odian a la gente. ¿Cómo ven? ¿Creen que sea posible? Sí. Sí, hay personas que inclusive desde sus púlpitos inculcan el odio hacia ciertas personas. Así que tenemos que cuidarnos de esto y de amar. Una de las evidencias más grandes de un cristiano es el amor hacia los demás, hacia los hermanos. Fíjate que en una ocasión estaba en la prepa y había un joven en la iglesia que siempre me veía como con odio. Y si yo me sentaba en una mesa aquí, él se sentaba hasta por allá. Y yo veía cómo me miraba y decía, este muchacho, ¿por qué me odia, verdad? Y pues es donde estudié era una escuela, como un internado, o sea, desayunábamos juntos, de cierta manera nos veíamos y nos topábamos y no me saludaba hasta que una vez hablé con él y le dije, oye, ¿te hice algo? ¿Por qué no me quieres? Le dije. No le dije así. Pero algo le dije. No recuerdo ahorita las palabras exactas, pero sí le dije, oye, ¿sabías tú que cuando tú te mueras y cuando yo me muera, nos vamos a ir al mismo cielo? Entonces, si te hice algo, por favor, perdóname. Yo no quiero estar mal contigo, ni quiero que tú estés mal conmigo. Y de ahí cambió. Pero le pregunté, ¿pero por qué te caigo mal? ¿Y qué creen que me dijo? Pues nomás. Pues nomás. Fíjense, hermanos, ustedes no odien a la gente. O sea, no tengan nada de malo contra nadie. O sea, no se hagan una imagen porque si la hermana es seria o el hermano es serio, ya digan que él es malo, ¿no? A lo mejor es serio contigo, pero porque no lo conoces, pero a lo mejor puede que sea una buena persona. Aparte, si no lo fuera, de todos modos, por eso no debemos de odiar. ¿O sí? Pues no. Entonces, ya quedé en paz con él y tampoco fuimos los super amigos, ¿verdad? Pero al menos ya nos hablábamos. Entonces, si hubo gente que te causó males o que me causó a mí males, pues perdona, ¿no? Porque ese es el mandamiento. Y aparte, si tú no amas, si tú aborreces, estás en tinieblas. Si te hicieron lo que te hayan hecho, tú debes de amar. Amar. Perdonar y amar. Si tú causaste males, pues trata de estar bien con todos. Dice la Biblia que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todos. Y máximo en una iglesia tan grande como esta, hermanos, ¿no? Desafortunadamente mucha gente se va de la iglesia porque no es capaz de superar esto. Pero nosotros tenemos que llenarnos de la luz, del amor de Dios, para amar a todos.
Seamos como seamos, ¿no? Entonces, que no le caiga yo mal, hermano. Y si tiene algo contra mí, al final nos vemos, ¿verdad? Podemos arreglarlo. Nos vamos a los tacos si quiere, hermano. Pero por favor no me odie. Por su bien y por mi bien, ¿no? Ay, ¿quién es ese sangrón que está ahí? Y esa sangrona, no, pues no lo soporto. Mira nada más cómo se peina. O sea, cristianos con problemas, ¿verdad? Que hay en todas las iglesias. Ay, ¿ya viste la nueva? Ay, no, lo escucho cantar o le escucho cantar. Ve cómo toca el bajo. Esa persona está en tinieblas. Esa es la verdad. El que ama a su hermano, versículo 10, permanece en la luz y en él no hay tropiezo, hermano. El amor es el carácter, el amor cristiano se ejercita hacia los hermanos o hacia las personas en general sin que esa persona provoque algo en ti. O sea, no tiene que tener algo bonito para que tú lo ames. Porque ese no es el amor cristiano. El amor cristiano, ¿qué vio en nosotros Jesús? Pues, ¿quién éramos nosotros, verdad? O sea, pecadores. Entonces, no tienes que ver algo bueno para amarlo, sino porque tienes a Jesús en tu corazón, tienes la capacidad de amarlo, aun cuando no sea amable. O sea, aun cuando no sea una persona que digas destila miel. Ya ven que hay personas que son muy buenas personas y que destilan miel. Y que tú les hablas y, ay, hermano, ¿verdad? Pero hay otros que los saludas y, ¿cómo está, hermano? Así bien serios. Pero independientemente de cómo sea la persona, tú debes de amar. ¿Por qué debes de amar? Porque Cristo está en tu corazón. Si no tienes a Cristo en tu corazón, pues no vas a amar. Te va a costar mucho. ¿Cuántos necesitan el amor de Dios? Así que tenemos que quitarnos todas esas cosas. Dice la Biblia que nos despojemos del viejo hombre, ¿verdad? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y fíjense, hermanos, que aquí capítulo 2, versículo 10 dice, y en él no hay tropiezo, porque saben que cuando amamos a las personas, no vamos a causarles un tropiezo. Vamos a ser personas que busquemos su bien. Eso es lo que hace el amor de Dios. En nosotros es que buscamos el bien de los demás. En él no hay tropiezo, o sea, no hace tropezar. Otra versión dice, no causa problemas a los de su iglesia. ¿Verdad que hay gente problemática? Hay gente problemática, espero que no ser yo, ni usted. Pero hay gente que, qué bárbaro, ¿cómo da problemas? Ya se anda peleando con uno, ya se anda peleando con otro, saca chismes, lleva chismes, trae chismes, le aumenta. Hace falta el amor de Dios. Y cuando amamos a Dios y ofendemos a alguien, nos duele, ¿verdad que duele? Ya la regué, otra vez ya la regué. O sea, ya fallé. Y vas ay, perdóname, mira, que no fue mi intención ofenderte. Pero cuando no, dice, ay, ojalá y se vaya de la iglesia. Y estamos así ¿sabes qué? Me voy a cambiar al de la mañana porque en el de la tarde va fulanito o sutanita. Y así estamos, peleándonos. No, eso no es una característica de un cristiano. Todavía estamos en tinieblas y actuamos de esa manera. La luz, hermanos, hace que veamos claramente. ¿Alguien ha andado en tinieblas sin luz? Cuando apagan todo es imposible que no tropecemos. ¿Sí o no? Tropezamos, aunque sea tu casa, pero si no hay luz, tropiezas. Aunque digas, ya me la sé, pero si
Si estás en tinieblas, en oscuridad total, tropiezas. Pero cuando estamos en luz no tropezamos, ni tampoco hacemos que alguien tropiece, no causamos tropiezos. Así que debemos de rogar al Señor que cada día nosotros podamos tener más amor de Él y podamos ser luz y podamos evitar problemas. Versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Miren, hay un sentimiento que trata de brotar en el corazón del cristiano, y ese sentimiento es el odio, el aborrecer. Pero cuando sientas ese sentimiento que quiere brotar, tú tienes que ir a orar, tienes que ir a doblar tus rodillas, decirle: Señor, no permitas que ese sentimiento se albergue en mi corazón. Es que ir a Dios, porque va a tratar de dominarte. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Dice un comentario que lo bueno sería que no, la gente que está en tinieblas no caminara, pero camina sabiendo que va a tropezarse. O sea, bueno, es que si se apagara todas las luces, dijéramos todos: no se muevan hasta que se encienda la luz. Pero la gente, ¿qué hace? Trata de moverse y está en tinieblas. Dice aquí: y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que si tú ves, si en esta hora el Señor te muestra que hay algo de tinieblas en tu corazón, pues trata de purificarte, ¿no? De limpiarte, de arrepentirte. Porque si tú vas caminando en tinieblas, vas a lastimar a las personas, vas a causar tropiezos. Jesucristo dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. La falta de amor de Dios en nuestras vidas hace que estemos ciegos. Y cuando una persona está ciega, juzga de forma incorrecta. No hay una dirección, no sabemos a dónde vamos porque las tinieblas han cegado nuestros ojos. Así que el odio distorsiona nuestra perspectiva. El odio te hace ver mal a la persona, no lo ves con los ojos de Dios y te haces una imagen mal de la persona. Estás buscando nada más lo malo. Y cuando eso esté sucediendo en tu vida, es porque hay tinieblas, tenemos que limpiarnos. Comenzamos por juzgar mal al prójimo, le odiamos y como resultado también hay un odio, hay un sentimiento que empieza a carcomer nuestra vida espiritual. Pero cuando amamos a la persona podemos verle de una forma correcta, podemos pensar de una forma clara y tenemos una visión con un equilibrio, una visión equilibrada. Nuestros juicios y nuestra conducta también son equilibradas. Así que debemos de llenarnos del amor de Dios para poder amar correctamente a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. El amor de Dios nos va a equilibrar. El amor de Dios nos va a equilibrar. Parece sencillo, pero es bien tremendo esto, hermanos, que les estoy compartiendo. Porque si ustedes no tienen amor de Dios y yo no tengo amor de Dios, nuestros juicios van a ser errados. Hasta nuestras predicaciones son erradas. Yo me acuerdo cuando empezaba que me faltaba mucho amor, ¿verdad? Ahorita me falta también, pero antes me faltaba más. Y era pura pedrada, hermano. Pura pedrada que daba yo, pues pobres ovejitas, ¿verdad? Aunque había 2, 3 que decían: ay, hermano, a mí me gusta, dice, porque les gusta la mala vida, pues. Pero la enseñanza de alguien tiene que ser equilibrada.
No nada más tiene que señalar el pecado, también tiene que mostrar la misericordia, también tiene que mostrar el amor de Dios. Pero eso es cuando hay un corazón sano, corazón limpio. Porque tú estás preocupado porque la gente se salve. Muchas veces predicamos para que la gente se vaya de la iglesia. Y bueno, todo eso es algo contaminado. A partir del versículo 12, hermanos, allí el apóstol Juan empieza a animar, a alentar a los cristianos y les dice, versículo 12, a partir del versículo 12, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Fíjense, a veces como cristianos, el que alguien más nos diga, ya Dios perdonó tus pecados, cobra más sentido de que uno mismo sepa. Por ejemplo, si yo pecara y me arrepiento, yo sé que Dios me perdona. Pero el hecho de que alguien más lo diga, como que hace que uno lo reciba, ¿no? Estás tú en oración y llorando todavía por el pecado que cometiste, y llega una palabra profética a través de alguien y te dice, ya te perdoné. ¿Y tú qué dices? Ay, Señor, eso quería oír. Pero no porque Dios no te haya perdonado desde antes, sino porque a veces es necesario decir esto, ¿no? Dios nos perdona. ¿Cuántos saben que Dios nos perdona? Dios perdona nuestros pecados. Dios nos lava de todo mal, de todo pecado que hayamos hecho. Y eso es algo hermoso, saber que hemos sido perdonados, que Dios nos ha lavado y limpiado. Miren, vamos al Salmo 32. Ese salmo se titula La dicha del perdón. La dicha del perdón. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, dichoso, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado al hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. O sea, es una bienaventuranza somos bienaventurados al saber que Dios ha perdonado nuestros pecados. Y el apóstol les dice: hijitos, Dios ya les perdonó. Y les dice en el versículo 13: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Esta palabra padre, os escribo a vosotros, padres. Padres se refiere o lo define el diccionario como uno que está adelantado en el conocimiento de Cristo. Se define también como padre a aquella persona que ha madurado y que ahora puede nutrir, proteger y sustentar a otras personas en Cristo. Y el apóstol Juan se gozaba de ver que había gente que había escuchado el mensaje y que ya había crecido y que ya había madurado. De hecho, hay unas personas en la historia de la iglesia cristiana que se les conoce como los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son los sucesores de los apóstoles. Y aquí el apóstol Juan llama a estas personas padres porque ellos ya habían crecido y madurado. También les escribe a los jóvenes. Los jóvenes aquí son aquellos que espiritualmente han crecido, pero aún no han llegado a la madurez espiritual. Es decir, no se refiere tanto padres y jóvenes
en el sentido natural o en el sentido físico de que unos son más grandes de edad que otros, sino se refiere en el sentido espiritual de que hay gente que ya es un padre espiritual, que ya ha crecido, tiene los frutos del Espíritu Santo, y aparte de esto, hay gente que ya él está discipulando, que él ya está enseñando, y a los jóvenes se refiere a aquellos que van creciendo. Y bueno, a mí en lo personal me da gusto ver cómo la gente crece espiritualmente, cómo hay muchas personas que van dando pasos. Ahora que estamos en el grupo de jóvenes, yo he visto jóvenes, que esos sí son jóvenes literales, que están dando pasos en sus vidas, espiritualmente hablando. Y eso da gusto, ¿sí o no da gusto? Entonces, el apóstol Juan está diciéndoles, escriba a los ya grandes espiritualmente, a los jóvenes. Es decir, la obra que el apóstol Pablo había hecho ya estaba dando un fruto. 60 años después, imagínate, ya había bastante fruto. Entonces, aquí habla acerca de los jóvenes que habían vencido al maligno. O sea, estaban luchando. Esto de vencer habla de una batalla espiritual, ¿verdad? De las tentaciones que ellos iban superando, que ellos iban venciendo. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. En otra versión se lee de esta manera: les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes, la palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el enemigo. Así que el mensaje que el apóstol estaba dando era tanto para cristianos maduros como para cristianos jóvenes en la fe. Y tanto maduros como jóvenes pueden ser victoriosos, pueden ser personas que estén dando pasos firmes en la fe. ¿Cuál es la clave de vencer? Bueno, ahí lo dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Usted quiere ser una persona fuerte espiritualmente, se tiene que llenar de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que morar en abundancia en su vida y va a ser una persona espiritualmente sólida. ¿A poco no he notado cambio ahora que ha venido al instituto? Pues claro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está ahí obrando. Ahora, deje de venir o deje de estudiar la Biblia y va a ver cómo su vida también va a menguar espiritualmente hablando. En el libro de Colosenses, capítulo 1, oraba el apóstol Pablo, Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Llenos del conocimiento. Pero el conocimiento pues se adquiere estudiando, ¿verdad? Meditando en la palabra de Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pero ¿cuál es la base? Ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Esa es la base. Así que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para poder estar fuertes espiritualmente hablando. Dios, por medio de su palabra, fortalece a todo creyente y puede traer victorias a nuestras vidas. Dios nos da la victoria por medio de su palabra. En Isaías dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen.
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Miren, si algún día ustedes están sin fuerzas espiritualmente, ¿saben cuál es el consejo? Estudien la palabra de Dios. Ahí pónganse a estudiar. Una vez un pastor, lo habían mandado a una misión, y en esa misión pues no se paraban ni las moscas, ¿verdad? Entonces, pues sí desmoraliza, ¿no? Desmotiva, y cuando una iglesia va bien, pues hasta le echas más ganas, ¿no? Y pues, te preparas, pero cuando una iglesia no crece, llega a afectar. Entonces, pues habló a donde le habían mandado y le dijeron: oigan, pues oren por mí porque necesito fe. La gente no llega, pues las cosas no van bien. ¿Cómo aumentamos la fe? Leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia. Esa es la forma en que nosotros podemos aumentar nuestra fe. Estudiando. Pónganse a leer el libro de Hebreos capítulo 11 y ahí vienen los hombres de la fe, ¿verdad? Y dices: órale, y empieza a leer cómo Jesús obra, cómo Dios obra, y tu fe es fortalecida. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, ¿y qué pasará? No se cansarán. ¿Han visto ustedes a personas que siempre están con el mismo ánimo? Que este hermanito siempre lo veo con el mismo ánimo y siempre anda dándole duro. ¿Cuál es la clave? Estar en la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es decir, que los cristianos en ese tiempo estaban obteniendo victorias también. En Efesios capítulo 6, versículo 10, Efesios 6:10, nos habla acerca de toda la armadura de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como cristianos tenemos que estar fuertes, fortalecidos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, hay cosas que Dios nos ha dejado por medio de las cuales nosotros podemos estar firmes. Si usted lo puede leer en casa, la verdad es que ahí lo pueden estudiar tranquilamente. Pero vean qué dice el versículo 17, Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que estar bien armados, hermano, por medio de su palabra. Vamos a regresar otra vez a Juan capítulo 2, versículo 15. Vamos a terminar en esta sección. Fíjense, después de que el apóstol Pablo les anima, también les advierte. Y les dice ahí: no améis al mundo, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo. Esta palabra mundo significa cosmos y tiene dos significados. Uno es todo lo que Dios ha hecho, todo lo creado. Y otra que es a lo que se refiere, porque bueno, cuando dice aquí que no améis al mundo, no significa que no amemos a las personas, que no amemos la naturaleza, que no amemos todo lo que Dios ha hecho. Jesucristo, sí, en Juan 3, ¿verdad? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero en esta parte, no améis al mundo, se refiere a la sociedad humana que se organiza sobre principios falsos y se caracteriza por deseos bajos, ¿verdad? Falsos valores y egoísmo. En otras palabras,
Para Juan, o para el apóstol Juan, el mundo no era más que una sociedad pagana, ¿verdad? Es un sistema de vida que ha sido establecido por hombres inconversos bajo la influencia del mal. Entonces, eso es el mundo, y a eso es a lo que no tenemos que amar. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Recordemos que en este tiempo, en este tiempo que se escribe esta carta, las persecuciones ya habían terminado y el pueblo estaba en un peligro, no se estaba diluyendo, pero estaba en un peligro de diluirse y de poder hacer sociedad con el mundo. Y el apóstol les dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Nosotros debemos de saber que nuestro corazón es para Dios, nuestro amor es para Dios, no para nada más. Jesucristo dijo que no nos hiciéramos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino que hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está nuestro tesoro, allí también está nuestro corazón. Entonces, no debemos de amar al mundo, debemos de examinarnos a nosotros mismos, y si hay algo de mundo en nuestra vida, tenemos que quitarlo. Es decir, que Dios debe de ser el centro de nuestro corazón. Dios debe de ser nuestro amado, ¿verdad? No el mundo. Ahora, pareciera ser que también es algo fácil o sencillo, pero como cristianos estamos expuestos a los deseos de este mundo. Estamos expuestos, hermano. Bueno, yo me siento expuesto porque en mi trabajo y en todo tiempo hay cosas que te quieren, hay ofrecimientos de Satanás, ¿verdad? Así como el Señor Jesús fue tentado, si Jesús fue tentado, ¿cuánto más nosotros? ¿O hay alguien aquí que no? Todos, ¿verdad? Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿qué cosas son las que no tenemos que amar de este mundo? Ahí lo resume. Los deseos de la carne. Y la Biblia nos habla en Gálatas sobre las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? El adulterio, la fornicación, las inmundicias, la lascivia, las idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Entonces, cuando habla acerca de los deseos de la carne, habla de todo lo que es la naturaleza caída, ¿verdad? La naturaleza humana corrompida por el pecado. Y nosotros tenemos que rechazarlas, no tenemos que caer en el deseo de la carne, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Como cristianos estamos expuestos a este tipo de pecados, pero nosotros tenemos que resistir firmes en la fe, ¿verdad? No ceder ante la tentación, ante los impulsos de la carne. ¿Verdad que en el mundo decíamos, al cuerpo lo que pida? Al cuerpo lo que pida. ¿Y qué era lo que te pedía tu cuerpo? Pues eso le dabas. Pero ahora no. Dice la Biblia que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Tenemos que ser guiados por el espíritu y no por nuestra naturaleza carnal. En una ocasión tenía un maestro de Biblia en la universidad y me dijo, y nos dijo a todos los jóvenes, y me dicen, jóvenes, ¿ustedes piensan que con casarse se les van a quitar las tentaciones en el ámbito sexual? Y él, pues como jóvenes, pues sí, yo sí lo llegué a pensar, a lo mejor los demás no. Dijo, no, pues te casas y se acabó el problema de la carne. Pero él me dijo en ese tiempo, me dice, no, es peor la lucha, me dice. Entonces, ¿por qué? Porque la carne le gusta lo prohibido,
Porque sabemos, por ejemplo, hablando de las relaciones sexuales, que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿verdad? Pero la carne quiere lo prohibido, quiere dominarnos. Por eso dice la Biblia que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, tenemos que llenarnos del amor de Dios cada vez más. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Los deseos de los ojos es todo aquello que vemos con malos deseos. ¿Verdad que la vista es natural, dicen, ¿verdad? También. No, pues la vista es natural. Pues sí, pero es pecado delante de Dios ciertas formas de ver. Va desde ver o desear a una persona, como en el caso de David. ¿Se acuerdan ustedes de David con Betsabé? Dice la Biblia que David codició a Betsabé y pues vino una gran, pues algo trágico a la vida del rey David. Los ojos, como todo nuestro cuerpo, puede ser instrumento para lo malo, pero también dice la Biblia que puede ser instrumento para lo bueno. Si antes nosotros presentábamos nuestro cuerpo como instrumentos de maldad, ahora tenemos que presentar nuestro cuerpo como instrumentos hacia lo bueno. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 27, fue drástico. Fíjense cómo el Señor enseñó. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, que Jesús se va a las intenciones del corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Yo una vez estaba estudiando esto y miren, el problema no son nuestros ojos. ¿El problema dónde está? En el corazón, porque ¿a poco alguien que es ciego no tiene inclinación hacia lo malo? O sea, no con el hecho de que te quites los ojos ya vas a dejar de pecar, porque el pecado está en el corazón. Dice aquí, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Esto de qué habla, hermanos? De que nosotros no tenemos que coquetear con el pecado. Tenemos que tratar al pecado como lo que es. Eso de quitarte un ojo o de cortarte la mano, habla de la forma como debes de tratar el pecado. El cristiano, nosotros como cristianos no podemos coquetear con el pecado. Tenemos que ser tajantes, cortar de raíz lo que te esté estorbando, lo que te estorbe. Y bueno, hay otros ejemplos, como el pecado de Acán. También dice que vio entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro. O sea, hay cosas que uno ve, pero uno tiene que dominar su vista por medio del Espíritu. Tenemos que crecer en eso. ¿Para qué? Para ir venciendo. La vanagloria de la vida se refiere a la jactancia, a la soberbia, a la confianza en uno mismo. Y bueno, aquí le vamos a terminar, le vamos a dejar y la próxima semana vamos a retomar. Si gustan, ustedes pueden leer el Salmo 73, capítulo 73, versículo 1, que nos habla de este hombre, cómo fue, Salmo 73, 1, del 1 al 18. Cómo es que la vanagloria de la vida nos puede afectar también en nuestra vida diaria, en nuestro caminar con Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das. Y Señor, queremos amarte a ti por sobre todas las cosas, no amar este mundo. Señor, tenerte a ti siempre en primer lugar, porque ninguno puede servir a dos señores, ninguno puede amar a dos amos, Señor.
Así que te damos gracias por tu palabra y rogamos para que siempre nos lleves de victoria en victoria, Señor. Que tu palabra, Señor, obre en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús.